Un saludo fraternal a todos nuestros amados hermanos que se toman este tiempo para poder analizar, estudiar e investigar las Escrituras en relación a la verdad revelada que Dios le ha dado a su pueblo hoy. Bienvenidos a nuestro estudio número 9 de la serie titulada El juicio sobre los vivos. Hoy vamos a analizar el evento que va a dar o que va a marcar el inicio de este solemne acontecimiento que las Escrituras ya previamente han revelado a través de todos los profetas. Yo le quiero invitar a usted que ahora pueda tomar su tiempo necesario para poder ir revisando cada versículo, cada cita de la inspiración que en este estudio vamos a tocar. Vamos a analizar el tiempo que va a durar ese evento que marca el inicio del juicio sobre los vivos, de acuerdo a lo que la inspiración revela, y vamos a analizar también las repercusiones que este evento va a tener dentro de la iglesia de Dios. Hemos estudiado ya el juicio de los vivos a través de las parábolas, a través de la tipología, y estamos entrando para estudiar el juicio sobre los vivos a través de los profetas. Y para que podamos entender por qué esto es a través ya de la revelación de los profetas, es precisamente porque vamos a tratar ya las profecías específicas y directas que los profetas en la antigüedad revelaron para nuestro tiempo hoy. Pero antes de poder iniciar nuestro estudio, quiero invitarles a arrodillarnos de una manera reverente y dirigirnos en oración a nuestro Dios. Querido Dios, gracias porque tus hijos y tu servidor nos hemos tomado el tiempo para estudiar, analizar e investigar las Escrituras. El tema que estamos tratando, Señor, es un tema muy solemne. Le queremos pedir que la instrucción de su Espíritu y su iluminación pueda descender sobre el expositor y sobre los oyentes. Permita que este estudio, solo tu nombre pueda ser exaltado, Cristo pueda ser glorificado entre todos. Gracias, oh Dios, por abrir un camino para la salvación de tus hijos. Gracias, oh Dios, por permitirnos abrir las Escrituras libremente. Permite, oh Dios, que todos los prejuicios que haya, Señor, en todos aquellos que van a escuchar este estudio, puedan ser quitados de sus mentes y la frescura de tu Santo Espíritu pueda embargar y controlar nuestros pensamientos. Por favor, quédese con nosotros, sea el invitado principal. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir al libro de Apocalipsis en el capítulo 4, versículo 1. En el libro de Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, Dios empieza una revelación a su apóstol, es decir, a Juan, el apóstol de Jesucristo, una revelación concerniente al contenido del libro de Apocalipsis. Hoy no vamos a hablar del libro de Apocalipsis, pero quiero quizás adelantar o quisiera explicar de una manera breve la forma que Dios usó para poder hacer esta revelación tan importante del último libro de la Biblia. Esto es importante para poder entender el acontecimiento o el evento del cual nosotros vamos a tratar ahora. El libro de Apocalipsis, para empezar, fue revelado a través del apóstol Juan por la intervención del ángel de Jesucristo, pero obviamente fue una revelación directa que Jesús le dio a través de su ángel a su siervo Juan, bajo inspiración. Pero el libro de Apocalipsis en particular fue revelado en dos visiones. Es decir, en dos ocasiones Jesús se apareció a su siervo para poder hacer la revelación de este libro maravilloso.
No vamos a tratar ahora los detalles en relación de por qué yo estoy diciendo que fueron 2 revelaciones. Pero a manera de información que les pueda quedar, la primera revelación consiste en los primeros 3 capítulos de las Escrituras. Y es la revelación concerniente a la historia de la iglesia cristiana. Una interrogante e incógnita que Juan tenía en el momento cuando se encuentra prisionero en la isla de Patmos. ¿Qué iba a pasar? ¿Cuál iba a ser el futuro de la iglesia que Jesucristo había fundado unos años antes de su tiempo? Jesús aparece y le hace la revelación, o le muestra en la revelación, la historia general de toda la iglesia cristiana a partir del tiempo de Él. Y culmina esa revelación con la última iglesia, la iglesia de la Odisea, revelando de una manera peculiar la condición y conducta de la última iglesia cristiana. Pero después aparece la segunda revelación. Juan fue tomado en el Espíritu una vez más y se le presentó una segunda revelación, y esta segunda revelación es básicamente lo que comprende desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22. Es una revelación en diversas formas, en diversas etapas, revelando diversos temas simultáneamente o progresivamente. Pero como dije, no es mi propósito hablar de todo el libro del Apocalipsis hoy. En algún momento vamos a tener un estudio en relación a la estructura que tiene el libro de Apocalipsis y de los temas que trata el libro del Apocalipsis. Pero ahora vamos a ver algo importante. En el capítulo 4, en el versículo 1, después de que Jesús le ha dado la primera revelación, Juan vuelve a ser tomado en una segunda revelación, y en esta segunda revelación Dios, o más bien dicho Jesús, le indica a Juan que empiece a escribir todo lo que él va a ver o se le va a mostrar en esa revelación. Leemos el versículo 1. Después de estas cosas, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo, diciendo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. En este versículo, la voz que escucha el apóstol Juan, invitándole a subir hacia donde se encontraba la persona o el individuo que le iba a manifestar la revelación, le dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Aquí encontramos la primera lección, el primer punto. Lo que Juan iba a ver a partir de este capítulo en adelante iba a ser concerniente a un evento que iba a ocurrir en el futuro del tiempo de él. Porque el ángel le dice lo que va a suceder después de esto. Es decir, un acontecimiento que él lo tenía que visualizar en el futuro. Y por eso es que se le invita a subir hacia donde se encontraba esta voz, para que en vista panorámica Juan pudiese ver lo que iba a acontecer en el futuro en relación a este evento que se le iba a presentar. Juan está escribiendo el libro del Apocalipsis, que dicho sea de paso, fue uno de los últimos, si no por decir el último de los apóstoles de Jesucristo que mueren, es decir, que murieron en el exilio allá en la isla de Patmos. Aproximadamente en la 9ª década de la era cristiana, Juan está recibiendo esta revelación que Jesucristo le está entregando. Y mire lo interesante de este asunto. Después de aproximadamente 40 años, si no quizás 50 años
de la era, del tiempo cuando Cristo había subido hacia el cielo, a Juan se le está revelando el contenido de este libro maravilloso que usted y yo tenemos la oportunidad de tener en nuestras manos. Y cuando se le presenta, el ángel le dice: ven, sube acá y yo te voy a mostrar las cosas que han de ser después de estas, después del tiempo de él. Es decir, el evento que se le va a mostrar a Juan es el evento que viene después del tiempo presente donde él está recibiendo la revelación. ¿Por qué yo estoy resaltando esto y machacándolo? Porque hay algunos estudiosos de la Biblia, hay algunos teólogos de las Escrituras que dicen que este evento del capítulo 4 y del capítulo 5 de Apocalipsis ocurrió inmediatamente después de que Jesús subió al cielo. Y obsérvese, al decir eso, están diciendo de que el escenario de estos dos capítulos ya se encontraban en el tiempo pasado del momento cuando a Juan se le están revelando esta revelación. Y esto es contradictorio con lo que el ángel le dice, porque el ángel le dice: sube acá y te mostraré lo que ha de ser o lo que ha de suceder después de estas cosas. Es decir, le está diciendo que suba para revelarle un evento que viene en el futuro, después de las cosas del presente de él. No le está diciendo: ven, sube acá y te voy a mostrar las cosas que ya sucedieron antes de ti, o que han sucedido en los años posteriores o en el tiempo pasado. No, está diciendo que va a ocurrir después de estas cosas. Entonces, mis queridos, no sé de dónde han sacado muchos intérpretes de las Escrituras que se han atribuido dicho puesto, dicho privilegio, dicho derecho de interpretar las Escrituras a su manera y hacer parecer como que el escenario del capítulo 4 y del capítulo 5 es un evento pasado del tiempo de Juan, cuando el ángel le está diciendo que es un evento futuro. Es decir, un evento que debe de esperarlo después del tiempo presente de él, de las cosas que estaban ocurriendo en el presente de él. Algunos, mis queridos, algunos están aludiendo o están presentando diversas teorías, diversas razones para poder llegar a la conclusión de que el evento del capítulo 4 y del capítulo 5 es un evento que estaba en el tiempo pasado de Juan, que ocurrió exactamente cuando Jesús subió al cielo después de que fue levantado de la tierra, después de andar 40 días con sus discípulos, o después de que subió del sacrificio de la cruz. Y ahora mire lo interesante. Vamos a ver algo que las Escrituras nos dicen en relación a dónde es que Cristo sube, a qué parte del cielo es que Cristo sube cuando resucita o cuando se va después de los 40 días que ha estado con sus discípulos aquí en la tierra. Vamos a verlo. Y vamos a ver a dónde es que Juan ve a Jesús en el evento del capítulo 4 y del capítulo 5 de Apocalipsis, para que veamos la diferencia entre el lugar a donde Cristo subió inmediatamente después de su resurrección y el lugar a donde Juan lo está viendo en la revelación del capítulo 4 y 5 del Apocalipsis. Para eso vamos a analizar el libro de Hebreos capítulo 8 versículo 1. Vamos a ver dónde es que Jesús subió en el momento de su resurrección, en el momento cuando fue levantado al cielo. Leemos: así que la suma de lo que hemos dicho es:
tenemos tal sumo sacerdote, el cual está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y leemos 1 de Pedro 3:22, el cual, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, estando sujeto a él ángeles, autoridades y potestades. ¿Qué es lo que la Escritura me está diciendo? La Escritura me está diciendo a través del autor de Hebreos y de Pedro, me está diciendo que cuando Jesús fue llevado al cielo, es decir, fue levantado y regresó al cielo después de su ministerio en esta tierra, después de haber entregado su vida en sacrificio en esta tierra por la humanidad, dice que Jesús subió al cielo. ¿Y qué hizo? Dice que se sentó a la diestra del trono de Dios, es decir, a la diestra de su Padre. A ver, hermanos, ¿cuál es la diestra? La diestra es la derecha. Es decir, en otras palabras, en nuestro lenguaje sería, o en nuestro modo de entender sería, que Jesús subió al cielo, llegó al cielo y se sentó al lado derecho del Padre en el trono de Dios. Al lado derecho del Padre. Y desde ahí realizó la obra que le concernía realizar en relación a la obra que el sacerdote hacía en el lugar santo del santuario. Desde la diestra del Padre, Él realizó esa obra. Eso es lo que me dice la Escritura. La Escritura no me dice a mí que al subir al cielo, Jesús en el trono, delante del trono de Dios, Jesús se fue a sentar a otro lado o se sentó en la esquina del trono del santuario. Es decir, Jesús se sentó a la diestra del Padre, al lado derecho. Ahí se sentó. Ya van a ver por qué es importante entender el lugar donde Cristo se encontraba después de que ha subido al cielo por el asunto que estamos tratando, es decir, por el tema que Juan nos está presentando en el capítulo 4 y en el capítulo 5 del Apocalipsis. Vamos a leer una cita más, pero ahora está en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículos 55 y 56. Vamos a ver el testimonio de Esteban. Vamos a ver qué es lo que vio Esteban y a dónde lo vio. Recuerden de que Esteban muere apedreado 3 años y medio después de que Cristo ha subido al cielo. Esteban está siendo muerto por apedreamiento de parte de sus mismos hermanos, de parte de los judíos, en el año 34 de la era cristiana. Entonces vamos a ver a dónde es que Esteban está viendo a Jesús en el momento que por inspiración del Espíritu Santo se le permitió ver a Jesús en el cielo. Dice Hechos 7, 55 y 56. Mas él, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús en pie a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre en pie a la diestra de Dios. Mis queridos hermanos, Esteban, por testimonio de Esteban, dice que Esteban está viendo a Jesús de pie. Ojo, aquí no lo ve sentado, lo ve de pie. ¿Y está dónde dice? Lo ve a la diestra de Dios. Es decir, lo ve al lado derecho de Dios.
Este es el testimonio de Esteban. Él lo está viendo en el año 34 de la era cristiana, de pie al lado derecho con Dios Padre. Ahora miren lo interesante. ¿A dónde y cómo lo vio Juan en la revelación del capítulo 4 y 5 del escenario que se le está presentando? ¿A dónde lo vio y en qué circunstancia lo vio? ¿De acuerdo? Vamos a ir al libro de Apocalipsis en el capítulo 5, versículo 6. Vamos a ver aquí cómo es que lo vio Juan y a dónde o en qué lugar del trono lo vio Juan. Para que entendamos los diferentes tiempos, ¿sí? Los diferentes tiempos en la cual fue visto Jesús según la función que le correspondía en su momento. Dice el versículo 6: y miré, y he aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. ¿Dónde lo vio Juan? Dice que Juan vio a Jesús bajo la figura de un cordero inmolado. Vio a Jesús, dice, ¿cómo estaba? Dice que estaba en medio del trono. ¿Sí? En medio de aquel que se había, es decir, en medio del trono y de todos los elementos que componían ese trono. ¿De acuerdo? Allí se encontraba el Padre. El Padre estaba sentado, Juan lo está viendo en el capítulo 4, sentándose sobre el trono, sobre el trono principal de ese escenario que se le está presentando. Allí está sentado el Padre. Allí hay 24 ancianos que también tienen 24 tronos. Y allí están sentados, mis queridos, estos 24 ancianos. Allí también encontramos millares y millares de ángeles que están alrededor del trono. Hay 4 seres vivientes, 4 bestias que también están ahí en ese trono, están en medio, es decir, están alrededor de ese trono. Y en esos elementos, entre todos esos elementos, aparece Jesús en medio de todos esos elementos, delante del trono, no a la diestra del trono, no a la diestra del Padre. A la diestra del Padre, a la diestra y siniestra del Padre, están los 24 ancianos. Jesús en esta ocasión está enfrente del Padre. Y va a empezar una obra de mediación en favor de todos los santos, de todos los tiempos y edades. Ahora, mis hermanos, ¿cómo es que dijimos que Jesús iba a estar en el periodo cuando Él iba a empezar la obra en el lugar santo? ¿Cuál era la posición que Él iba a tomar? Dice que la posición era a la diestra de Dios. Entonces, ¿qué evento es este de Apocalipsis 4? El evento de Apocalipsis 4 y el evento de Apocalipsis 5 no es otro evento más que el evento del juicio investigador que iba a desarrollarse en el cielo, es decir, en el lugar santísimo, y que el mismo profeta Juan está siendo testigo de este acontecimiento que iba a ocurrir después de estas cosas, después del tiempo de Juan, en un futuro. Y ahora nosotros sabemos cuándo es que se iba a dar este acontecimiento. Año 1844. Hermanos, este mismo acontecimiento lo vio Daniel.
lo vio Daniel y se le permitió a Daniel la revelación de este acontecimiento que iba a ocurrir allá en el trono de Dios, es decir, en el juicio que se iba a desarrollar en el lugar santísimo. ¿A dónde está este acontecimiento? ¿A dónde se encuentra este evento en el libro de Daniel? En el capítulo 7 del libro de Daniel, usted puede encontrar, mis queridos hermanos, este acontecimiento del juicio. Vayamos al libro de Daniel, capítulo 7, versículo 9 en adelante. Leemos hasta el versículo 14. Dice lo siguiente: estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos, y el anciano de día se sentó, cuya vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono era como llama de fuego, y las ruedas como fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salían delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa de la voz de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miré hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio y les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en las visiones de la noche y aquí en las nubes del cielo uno como el Hijo del Hombre que venía, y llegó hasta el anciano de día y le hicieron llegar delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que no pasará, y su reino uno que no será destruido. En la escena de Daniel se nos presenta de una manera casi similar a la escena que se le presenta a Juan en el capítulo 4 y 5. Aquí se nos presenta al anciano de días, se nos presenta sentado en su trono, se nos presentan otros tronos, porque dice que fueron puestos tronos. Quiere decir que no era solo el trono del anciano de días, quiere decir que hay otros tronos. Juan ve el número de estos tronos. Él ve que fueron 24 tronos los que fueron puestos, aparte del trono principal, que es el de Dios Padre. Dice que el Padre estaba ahí, es decir, se sentó, y también delante de él, y dicho sea de paso, allí se figura o allí se presenta al Padre como juez. Y dice en esta ocasión, dice de que entonces fueron abiertos los libros. Los libros. Es decir, se aperturaron libros. Vamos a ver que en el libro de Apocalipsis también se apertura un libro. Un libro dividido en 7 secciones, porque se le llama el libro de los 7 sellos. O también se le llama el libro de la vida del Cordero, que está dividido en 7 partes. Hoy no vamos a estudiar el asunto de los sellos. En su momento vamos a tratar el tema de los sellos. Pero aquí se abrieron libros. Ya en un momento voy a probar por qué digo que estos libros que abrieron son el mismo libro de la vida del Cordero que se abrió en el capítulo 5 de Apocalipsis. ¿Y por qué estoy diciendo que está dividido en 7 partes? Vamos a ver por qué en un momento. Pero algo interesante también aquí dice de que vio, el profeta Daniel vio al Señor Jesús, es decir, al Hijo del Hombre, venir en una nube para presentarse, y ojo, la posición, para presentarse delante de Dios, delante del juez, no para sentarse a la par del juez, porque allí estaban ya los otros tronos, donde están los 24 ancianos, sino para presentarse delante del juez. Esto es muy importante. Es decir, este evento, creo que aquí no habrá problema,
Este evento nos está describiendo el tiempo cuando Jesús se paró enfrente del juez, cuando estuvo delante del trono de Dios y no a la diestra de Dios. Aquí Daniel nos describe que es hasta que después que le habían quitado el poder a esa bestia espantosa y terrible que tenía ese cuerno pequeño. Después de ese acontecimiento, él está viendo que los tronos son puestos, que el anciano de días se sienta, que el Hijo del Hombre vino como en una nube y se paró delante del juez para mediar por la raza humana. Y también se describen ahí millones de ángeles que están en ese juicio. Es decir, el acontecimiento que se nos está presentando en el libro de Daniel es el mismo evento que se le está presentando a Juan en el Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5. Entonces, mis hermanos, esa idea de que el capítulo 4 y el capítulo 5 del Apocalipsis describen el momento cuando Jesús resucitó y se presentó delante del Padre, no tiene respaldo de las Escrituras, no tiene respaldo bíblico. Los teólogos, los diversos teólogos, dan una razón, solamente se aferran a un punto para determinar de que ese evento ocurrió antes de 1844. ¿Y saben cuál es ese punto? Voy a ir ahora a ese punto para que ustedes también puedan evaluarlo, puedan verlo. ¿Qué es lo que dicen los teólogos adventistas? Vayámonos al libro de Apocalipsis capítulo 4 versículo 5. Este es el punto por lo cual se aferran y dicen: este evento que se describe en estos capítulos ocurrió en el momento cuando Jesús subió al cielo. Solamente por esto. Dice lo siguiente: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Hermanos queridos, los teólogos dicen de que como en ese escenario que se presenta en el capítulo 4, habían 7 lámparas de fuego, y obviamente está haciendo alusión al candelabro que había en el lugar santo en el tiempo antiguo, evidentemente, porque son las 7 lamparitas del candelabro. Entonces los teólogos vienen y dicen: bueno, por eso es que este escenario es el escenario que debe ocurrir tan pronto sube al cielo, cuando Él inicia la obra de ministración en el lugar santo. Porque ahí se ven los siete lamparitas del candelabro de oro que había dentro del santuario. Pero a los teólogos se les olvida una cosa. Se les olvida una sencilla cosa. Y miren lo interesante. En el lugar santo no solamente había un candelabro, pero curiosamente, es decir, el elemento que había en el lugar santo no solamente era el candelabro, pero curiosamente el apóstol Juan, en la revelación que se le da, solamente ve el candelabro. No ve la mesa de los panes sin levadura, solamente ve el candelabro. Pero también más adelante ve otra cosa que vamos a analizarla en su momento. Son 2 cosas que él ve en el lugar santo, es decir, en esa revelación, que son objetos del lugar santo. Entonces viene la deducción. Por eso es que este evento es en el periodo cuando Cristo estaba haciendo su obra mediadora desde el lugar santo. Pero mis queridos, los teólogos olvidan un detalle. La hermana White al evento de 1844 le llama, es decir, describe a este evento como el evento del gran día de la expiación. Es decir, ella en el conflicto de los siglos dice de que este es el evento del gran día de expiación final, cuando en el cielo se empieza a investigar o a expiar por los pecados de los santos de Dios, y a poder así cortar al que debe ser cortado y justificar al que debe ser justificado.
Por eso le llama el gran día de la expiación, que es alusivo al evento que ocurría en el tiempo del gran día de la expiación, según el tipo que se celebraba en Israel. Cada día 10 del mes séptimo del año se celebraba este gran día de la expiación. Entonces la hermana White, al hacer alusión a este evento de 1844, dice que este es el gran día de expiación. Mire lo interesante. ¿Y qué ocurría en el gran día de la expiación, mis queridos? ¿Qué es lo que pasaba en el gran día de la expiación? En el gran día de expiación, para los que algunos de ustedes conozcan la historia, el sumo sacerdote entraba al templo, es decir, al santuario, y dice la inspiración de que cuando el sumo sacerdote entraba, la puerta, la división de en medio, la división de adentro del templo era aperturada, es decir, se abría. Y por lo tanto, al abrirse, que es donde estaba el arca del pacto, y es donde la Shekinah bajaba, que es donde se revelaba la gloria de Dios, entonces el sacerdote tenía que expiar por los pecados del pueblo al entrar a ese lugar, delante de la gloria de Dios. Si el sacerdote no estaba convertido, si el sacerdote tenía un pecado sin confesar, si el sacerdote estaba en una condición opuesta, es decir, opuesta a la ley de Dios, en ese momento caía muerto. Por eso es que él tenía que ser santificado de una manera peculiar antes de entrar al lugar santísimo. Y entonces llevaba un proceso de preparación. Y entonces, ¿qué ocurría? Lo que ocurría que cuando se celebraba esa fiesta, que era una vez al año nada más, era el 10 del séptimo mes de cada año que el sacerdote entraba y hacía expiación por todo el pueblo. Entonces el sacerdote entraba y lo que pasaba es que la puerta principal de entrada para el templo se cerraba. ¿Por qué se cerraba? Porque se iba a abrir la puerta secundaria que está dentro del templo, que dividía el lugar santo del santísimo. Y al abrirse, la gloria de Dios iba a iluminar todo el santuario, todo el templo. En otras palabras, los dos salones, los dos lugares sagrados, se convertían en un solo salón. Por eso es que la puerta principal de entrada tenía que ser cerrada, porque la gloria de Dios no podía ser vista por los hijos de Israel que se encontraran afuera. Solamente el sacerdote podía estar ahí presente de una manera santificada para hacer esa obra. Ahora les pregunto, si la puerta que separaba el lugar santo del Santísimo se abría, entonces evidentemente todos los objetos sagrados que se encontraban ahí, como el candelabro de oro, como la mesa de los panes, como el altar del incienso, como el arca del pacto, todos esos objetos estaban en un mismo salón, en un mismo lugar, llenos, revestidos de la gloria de Dios que se había extendido en todo el templo. Por eso es que en el santuario, hermano, se ponía una cortina para separar los dos lugares, para que cuando se aperturara esa cortina, o para que cuando se celebrara el gran día de expiación, no tendríase que destruir una pared o destruirse la pared, sino que solamente se arrollaba la cortina y todo el lugar santo y el santísimo se convertían en un solo salón santísimo o santificado por la gloria plena de Dios. Y eso es lo que pasó en el año 1844. Por eso es que Juan está viendo
las 7 lamparitas. Juan está viendo las 7 lamparitas, está viendo el trono de Dios, la gloria manifiesta y plena de Dios que se encontraba en el lugar santísimo, y a la misma vez está viendo las 7 lamparitas, o está viendo el candelabro con las 7 lamparitas que se encontraba en el lugar santo cuando éste no estaba dividido. Es decir, está identificando tanto el trono de Dios que estaba en el lugar santísimo donde está la Shekinah, y así también está identificando las 7 lamparitas para identificar que ese evento es el tiempo cuando el santuario es uno solo y se ha abierto una puerta y se ha cerrado la anterior, es decir, la puerta que da acceso al lugar santo. Para confirmar esto a la luz del espíritu de profecía, vamos a leer una cita en Primeros Escritos en la página 42. Y dice lo siguiente. La hermana White sabía perfectamente de este acontecimiento. Dice lo siguiente. Vi que Jesús había cerrado la puerta del lugar santo y nadie podía abrirla, y que había abierto la puerta que da acceso al lugar santísimo y nadie puede cerrarla. Ahí la hermana White nos está describiendo lo que ocurrió en el año 1844. Jesús cerró la puerta del lugar santísimo, es decir, la puerta de entrada al santuario, porque el primer salón era el lugar santo. Había abierto la puerta del lugar santísimo y había cerrado la puerta del lugar santo. Se cierra la puerta del lugar santo porque se abre la del santísimo para que todo el templo sea uno solo. Hermanos queridos, esto es para reconfirmar que el evento que se presentó en el libro de Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5 es el evento del juicio que Dios iba a iniciar sobre el pueblo de todos los tiempos en el lugar santísimo, es decir, en el santuario celestial. Este acontecimiento es el juicio investigador iniciando por la parte de los muertos. Eso es lo que se le está presentando a Juan. Ahora una pregunta importantísima que no la vamos a dejar pasar por alto. ¿Por qué a Juan se le presenta específicamente las 7 lamparitas? Es decir, los 7 lamparitas del candelabro. Y al mismo Juan se le aclara de que estas 7 lamparitas son los 7 espíritus de Dios. Y aquí viene una pregunta. ¿Tiene Dios 7 espíritus o solamente tiene un espíritu, que es el Espíritu Santo? Yo creo que todos vamos a estar de acuerdo que Dios tiene solamente un espíritu. Y es el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad. Entonces, ¿por qué está diciendo que estos 7 lamparitas representan los 7 espíritus de Dios? Algo interesante, mis queridos, algo muy importante es lo siguiente. El número 7 en las Escrituras representa algo completo, según Hechos de los Apóstoles, página 467. Representa algo completo. Es decir, el Espíritu de Dios completamente iluminando la tierra en 7 periodos sucesivos y diferentes en la cual se selló a los santos de Dios. Eso es lo que está describiéndosele a Juan. Como se está aperturando un juicio, o como el escenario que se está presentando es la escena de un juicio, evidentemente a lo que Juan se le está presentando es que todos los que van a compadecer de ese juicio han tenido suficiente y completa luz, completo discernimiento para poder elegir entre lo bueno y lo malo. Es decir, no han estado ignorantes, no han sido ignorantes en relación a lo que Dios, es decir, a lo que Dios quiso revelarles.
en cada tiempo, en cada diferente periodo. Pero mire, interesante. ¿Le parece a usted curioso de que en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, en el versículo 1, se da un escenario? Mire el evento trascendental que se describe o que se le está describiendo a Juan. Y un punto importante de este evento se registra en el capítulo 5 del versículo 1. Dice lo siguiente: y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito por dentro y por atrás, sellado con 7 sellos. Encontramos un libro sellado con 7 sellos. Cada sello revela un periodo de tiempo, mis queridos hermanos. Un periodo, y por el hecho de que son sellos, revela un periodo de tiempo del sellamiento de su pueblo en esa época. Porque de lo contrario no fueran sellos. Es decir, Dios realizó un sellamiento en cada uno de esos periodos de los 7 sellos. ¿Y quién es el que sella? Según el libro de Efesios, ¿quién es el que sella? Según Efesios 4, dice que el que sella es el Espíritu Santo. Vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 4, versículo 30. Vamos a ver quién es el que sella. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. ¿Quién es el que sella, hermanos? El que sella es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sella para la redención. ¿Y a través de qué sella el Espíritu Santo? Vamos a ir al libro de San Juan, capítulo 16, versículo 12 y 13. Dice lo siguiente: aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar. Pero cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. ¿Quién es el que sella? El Espíritu Santo es el que sella para la redención. ¿Y a través de qué sella el Espíritu Santo? A través de la verdad. Lo que el Espíritu Santo hace es revelar la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre de condenación eterna. Es decir, el Espíritu Santo fue enviado en 7 periodos diferentes con una verdad especial para poder sellar a esa generación a través de una verdad presente concerniente a esa época. Y todos aquellos que vivieron de acuerdo a la revelación oportuna del Espíritu Santo en esa época fueron sellados para la redención. Y fue registrado su nombre y su decisión en el libro de la vida del Cordero, en el libro que estaba en la mano del que está sentado en el trono. Aquel libro que nadie podía abrir, sino solamente el Cordero, es decir, Jesús. Apreciados y amados hermanos, estamos viendo de que todo el evento trascendental que a Juan se le está presentando en el capítulo 4 y en el capítulo 5 y sucesivamente es el evento del juicio. Es decir, todo el escenario que se le está presentando a Juan a partir del capítulo 4 tiene como punto trascendental el juicio
que se iba a aperturar en 1844. Por eso es que a Juan se le está diciendo: sube acá y te mostraré las cosas que han de ser después de esta. Es decir, ven y te mostraré lo que va a acontecer. Por eso es que en la primera revelación, Dios le revela, Jesús le revela a Juan toda la secuencia de la iglesia cristiana y las diferentes etapas que ésta iba a pasar hasta la última iglesia, la iglesia del juicio, la iglesia de la Odisea. ¿Por qué? Porque el punto central de todo el libro de Apocalipsis es precisamente el asunto del juicio. Por eso es que al concluir la primera revelación, Dios termina revelándole la última iglesia, la iglesia que iba a estar envuelta en un juicio, en un escenario de juicio, y que evidentemente iba a entrar en un proceso de juicio. Y llega la segunda revelación, que es a partir del capítulo 4, y lo primero que se le revela a Juan es precisamente la naturaleza de ese juicio que iba a iniciar en el año 1844. Por eso es que a partir de ahí se empiezan a revelar todos los eventos, todos los acontecimientos, todas las escenas que iban a envolver en ese juicio. Por eso es que uno de los actos importantísimos, mis hermanos, que ocurre en ese momento del juicio es la apertura del libro de los 7 sellos. Es decir, el apóstol está llorando en la visión. ¿Por qué está llorando? Porque dice que no ve a nadie que pueda abrir el libro de los 7 sellos. Buscó en el cielo, no vio a nadie que tuviera la autoridad para hacerlo. Buscó en la tierra y tampoco ve a nadie. Es decir, entre todos los vivientes de ese momento en la tierra. Buscó debajo de la tierra, es decir, entre los santos muertos, para ver si había alguien que podía abrirlo. Nadie tenía la autoridad para abrirlo. Pero de repente se le indica que hay uno que sí puede abrirlo. Y ese es el león de la tribu de Judá, el que ha vencido. Ese sí podía abrirlo. ¿Y sabe por qué? Porque no era cualquier libro el que se iba a abrir. Era el libro del juicio. Era el libro donde se encuentran los registros de todos los santos de la tierra. Era el libro, mis queridos hermanos, el libro donde identifica a todos aquellos que habrían de ser redimidos de entre los de la tierra. Ahí en ese libro se encuentra el registro de todos aquellos que iban a ser declarados justos. Es donde se justifica por qué se levantó a Enoc y se llevó al cielo y se le concedió la inmortalidad. Es donde se va a justificar por qué Elías tiene derecho a estar en el cielo, por qué Moisés tiene derecho a estar en el cielo, por qué todos los que resucitaron con Jesús tienen derecho de estar allá en el cielo, por qué todos los muertos santos tienen derecho a obtener la inmortalidad y la vida eterna en el momento de la resurrección. ¿Por qué todos los vivientes justos en el momento cuando inicia el juicio de los vivos tendrán derecho de poder concedérseles la inmortalidad? Es decir, de ese libro depende la salvación de la humanidad. Y el único que podría abrirlo era aquel que tuviera el derecho de reclamar a los santos de la tierra. Y el único era Jesús. Ese libro no era cualquiera, hermano. Allí está registrado toda la historia del mundo, toda la historia de los gobiernos paganos, la historia de la iglesia. Ahí está registrado todo el historial de este planeta Tierra. Ahí se encuentra su historia, ahí se encuentra mi historia. Y en base a ese libro y a esa historia que se encuentra ahí, es que el tribunal del cielo va a hacer un veredicto y un juicio, ya sea a favor o en contra de mí, de acuerdo a las decisiones que yo haya hecho a medida que el Espíritu Santo me quiso llevar
a la verdad y revelarme la verdad para ser santificado por ella. Quiero leerles una cita que está en Manuscritos Inéditos, volumen 9, página 7, o Manuscritos Liberados, le llaman algunos, es decir, hay otros que le llaman Manuscritos Liberados. Dice la cita, hablando del libro de los 7 sellos, de este libro que está en las manos del juez, y el libro con 7 sellos contiene la historia del mundo. Y vi en la mano de derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. En su mano abierta estaba el libro, el rollo de la historia de la providencia de Dios, la historia profética de las naciones y la iglesia. Este rollo contenía las declaraciones divinas, su autoridad, sus mandamientos, sus leyes, todo el consejo simbólico del Eterno y la historia de todos los poderes gobernantes de las naciones. El lenguaje simbólico estaba contenido en ese rollo. La influencia de cada nación, lengua y pueblo desde el comienzo de la historia de la tierra hasta su fin. Hermanos, aquí la hermana White nos está diciendo claramente que ese libro es básicamente la historia de toda la humanidad, desde el inicio hasta el fin. Y como en el juicio del cielo, los casos que se van a tratar no son casos solamente de la era cristiana, no son casos nada más de los justos del tiempo del fin, sino que son los casos de todos los hijos de Dios, desde el principio del mundo hasta el último. Quiere decir que en ese libro se encuentra la historia de Adán, se encuentra la historia de Set, la historia de Enoc, la historia de Noé, la historia de Abraham, la historia de Isaac, de Jacob, de las 12 patriarcas de Israel, de las 12 tribus del pueblo de Israel, de los apóstoles, de los cristianos primitivos, de todos los reformadores, de todos los mártires, de todos los adventistas del primer día, es decir, los mileritas, de todos los adventistas del séptimo día, de todos los que van a convertirse al Señor, de todos los justos, de los 144,000, de una gran multitud que va a salir del mundo. Ahí, en ese libro de los 7 sellos, se encuentra la historia de ellos. Dice también que se encuentra la historia de las naciones. En ese libro está la historia de Babilonia, la historia de Asiria, la historia de Egipto, las decisiones que todas estas naciones hicieron en el pasado, la historia de Grecia, de los medos y los persas, de Roma, de los griegos, la historia de las naciones divididas, de Europa, las naciones de América, de los Estados Unidos. Ahí está la historia de todas las naciones. Ah, mis hermanos, en una forma simbólica, a través de símbolos, se encuentra registrada la historia de toda la humanidad, dividida en 7 secciones, que son los 7 sellos. Entonces el primer sello tenemos que buscarlo en el principio de la historia. No podemos buscarlo en la era cristiana, porque es la primera historia del planeta Tierra. El segundo sello tenemos que buscarlo también después del primer sello, pasada, es decir, en la historia pasada, en el principio del mundo, sucesivamente. Ahora estamos bajo el 6º sello. Ya pasaron 5 sellos
Y está en proceso el séptimo. Está en proceso el sexto. Se apresura a aperturarse el séptimo sello. A medida el juicio va avanzando en el santuario, es decir, en el lugar santísimo. Hermanos, esta obra es solemne. Este evento que se le presentó a Juan es de suma importancia y trascendental para que usted, para que yo podamos entender que estamos viviendo en los últimos momentos de la historia de este mundo. Mis queridos, como hemos visto que la historia de los 7 sellos es la historia de todo el mundo y que por ende debemos buscar el primer sello, que es la primera fracción de la historia de la humanidad al principio de este mundo, en la primera generación, la generación de Adán, evidentemente así sucesivamente buscarlos todos en orden sucesivo hasta llegar al sexto donde nos encontramos. Evidentemente el que falta es el séptimo sello, la apertura del séptimo sello. ¿Cuál es el acontecimiento que se va a dar y que por el tiempo no hemos podido lograr llegar ahí en esta sección de estudio? ¿Cuál es el acontecimiento que se va a dar en el séptimo sello? ¿Cuál es? Y nótese, el séptimo sello se encuentra en el capítulo 8, en el versículo 1 del Apocalipsis. Dice lo siguiente: y cuando abrió el séptimo sello, fue hecho silencio en el cielo por media hora. Este séptimo sello no se ha cumplido, no se ha aperturado aún. Y en este séptimo sello, mis hermanos, se encuentra el evento que va a marcar el inicio del juicio sobre los vivos. Este es el evento que vamos a estudiar en nuestro próximo. Este es el evento que vamos a tratar en el próximo estudio. No se lo pierda. Vea, lea, medite y reflexione solemnemente, porque estamos al borde de los acontecimientos más solemnes de la historia de este mundo. No se pierda nuestro próximo estudio y vamos a tocar qué es lo que va a ocurrir cuando el séptimo sello se aperture. ¿Cuáles son sus repercusiones? ¿Cuál es el acontecimiento que va a marcar ese juicio? Todavía estamos en el periodo del juicio sobre los muertos. Los que están siendo juzgados ahora mismo en el cielo son los muertos. El juicio de los vivos es exactamente el periodo del séptimo sello. Ahí es donde se desarrolla ese juicio. Y vamos a ver qué evento es el que apertura ese juicio. Que Dios me lo bendiga y le acompañe en su investigación de la verdad, mi querido hermano. Vamos a rodearnos y a orar. Querido Dios, los acontecimientos que se aproximan son solemnes. Le pedimos que su Santo Espíritu pueda bendecir, pueda ayudar, pueda guiar a cada uno de aquellos hijos suyos que han tomado su tiempo para este estudio. No deje, oh Dios, que la semilla caiga sin ningún efecto en el corazón de aquellos que la van a recibir. Quédese Dios con nosotros, ayúdanos a alcanzar la victoria sobre el pecado y a poder ser considerado como digno de poder alcanzar la vida eterna. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.